Acabo de hacerme check, me he grabado vídeos y me he hecho fotos para mandarle a Mauro como siempre. Y bueno, el peso está exactamente igual que hace 10 días que hice la última revisión, así que no sé qué va a pasar, si me va a subir comida o va a dejarla igual. Yo la verdad me veo más gorda, o sea, me veo más grasilla en las piernas y en el glúteo y demás. Así que quizá puede ser que la semana anterior estuviera un poco más retenida de agua y este ya sí que sea mi peso real, pero no sé, a ver qué tal dice Mauro. Y nada, mientras le escribo ahora un mail y demás con todo, voy también a tomarme un café y a tomarme mi glutamina y me preparo también para hacer mi cardio, porque hoy es temprano, aunque es sábado, son las 7:30 de la mañana, ya que luego voy a ir a una competición que os quiero enseñar, un regional de aquí de la FWJ, de la FWJ de Japón, que es la federación que organiza las competiciones de NPC. Y bueno, es una competición importante y por eso quería ir hoy. Ya os cuento un poquito luego. Chao. Buenas tardes, estoy aquí en la competición. He llegado un poco tarde, pero bueno, ahora va a empezar lo interesante. He venido a esta competición hoy porque es un regional y a todos los regionales que tienen lugar aquí en Japón, los que somos IFBB Pro, podemos venir gratis. Y normalmente no voy a todos, pero este es bastante interesante porque sale un chico que se llama Yokogawa Naotaka, que es muy famoso aquí en Japón porque salía antes en la federación JBBF, que es como lo que sería en Europa Elite, o sea, es como IFBB Elite, y ya ahí se hizo con el título de Japan First o algo así, no sé cómo se llama, en plan lo mejor de Japón, el número 1 de Japón. Pero claro, esa federación se supone que son naturales aquí en Japón, que no lleva ningún tipo de esteroides y demás. Entonces es un chico muy grande, con mucho músculo, bastante joven en realidad. Se hizo famoso con 20 y pocos años cuando se hizo con su título. Siempre le habían preguntado que por qué no se cambiaba de federación y empezaba a competir aquí en la FWJ, pero claro, eso implicaba que la gente le iba a poner en entredicho si iba a estar tomando esteroides o no, entonces siempre estaba esa diatriba, ¿no? Pero por lo visto el año pasado dijo que él va a ganar el Mr. Olympia algún día. Se puso eso como meta, entonces claro, para llegar al Mr. Olympia la única ruta es a través de la NPC primero, hacerse profesional y luego la IFBB, ¿no? Entonces este chico pues ha decidido cambiarse y por fin, después de 6 años sin competir, ha anunciado que iba a salir hoy aquí en esta competición regional para hacer luego el Amateur Olympia, que es en un par de semanas o 3. Así que aquí está y las entradas se han vendido rapidísimo. Yo he podido venir por eso, por lo de la invitación de IFBB Pro, pero si no, no hubiera podido venir. Mucha gente se ha quedado sin entrada. Y bueno, también hay algunos chicos que conozco que compiten, así que voy a verlos también. Os enseño un poco cómo va la competición, así que nada, venid conmigo. Como siempre, había varias marcas con puestos, vendiendo artículos relacionados con el fitness. Esta vez había incluso masajistas, una cosa que no había visto nunca, la verdad. Había ropa oficial de IFBB Pro, que estaba bastante descontada, y me compré una sudadera y un top muy monos y ya los enseñaré puestos por otro blog. Esta era una competición regional y no había demasiado nivel en la mayoría de las categorías femeninas y sobre todo en las clases de Masters y de Novice.
pero el plato fuerte se esperaba como siempre con Men's Physique, una categoría muy popular en Japón. Por cierto, mi masajista, mi amigo Achan, competía con el 271. Más tarde veremos el momento más esperado con los bodybuilders. Aquí estoy con mi bento, que todavía está un poquito calentito, yo me lo he traído de casa, así que voy a comer rápido antes de que se enfríe. Es arroz, aguacate, 40 gramos, 80 gramos de pollo y verdura. El público flipaba con Yoko Kawakami. Mi amigo Achan hizo double entry y también salió aquí. Yo le veía muy contento por poder medirse al lado de tal portento y al final consiguió posicionarse incluso mejor que en Men's. Pero por supuesto ganó Yoko Kawakami. De pronto es Navidad por aquí. En el blog anterior era Halloween y ya es Navidad, pero bueno, no, en realidad no, solamente estamos a 2 de noviembre. Aquí ya han cambiado toda la decoración. Una vez que pasa Halloween, de repente cambia todo, aunque supongo que en la mayoría de las partes del mundo es así también, ¿no? Y bueno, quería poneros un poco al día porque al final sí que hubo cambios con el último check que le pasé a mi preparador, a Mauro. Llevaba un tiempo sin actualizar sobre el tema de cómo iba el off-season. La última vez creo que fue cuando hice el vídeo de lo que estaba comiendo en un día, y después de eso hubo un pequeño cambio en un momento dado porque hace como 3 semanas o así Mauro me subió las grasas y me bajó un poquito los carbohidratos, sobre todo del día de entrenamiento que tenía, porque aún no me había venido la regla después de competir, y para tratar de dar un poco más de push a ese aspecto y que las grasas sean altas y las hormonas se restablezcan, pues había decidido subirme las grasas. Después de eso el peso se ha mantenido bastante estable, la verdad. Estoy como en unos 4 kilos por encima del peso de competición durante las últimas 3 semanas o así. Entonces hoy, como dije, había pesado exactamente lo mismo que hace 10 días, y cuando pasé revisión, pues Mauro ha decidido hacer otro cambio más, un día más de carbohidratos un poco más altos, solo en 2 de los días de entreno que tengo, que son los 2 de glúteos, que es donde más importancia hay que meter, ¿no? Entonces en esos 2 días sí que vuelve a bajar un poco la grasa y vuelve a subir un poco más los carbohidratos. En general yo creo que más o menos son las mismas calorías un día que otro, una 2300, 2400, una cosa así. Pero bueno, cambian un poco los macros de ese día. Y bueno, también hemos metido otro pequeño cambio solamente en esta semana, que es que voy a estar haciendo una semana de descarga de entrenamiento, porque la verdad estaba durmiendo bastante mal. Me despierto como 1 hora antes de que me suene el despertador, antes de tener que trabajar y demás, y no estaba descansando suficiente. Y Mauro piensa que quizá es por el tema de sobrecarga de entrenamiento, ¿no? Que mi sistema nervioso está un poco cargado en ese aspecto, entonces vamos a hacer una semana de descarga haciendo solo 2 series por cada ejercicio, un top set y un backup, y en ninguna de las 2 series llegando al fallo, con 1 o 2 repeticiones en reserva. Así que nada, voy a empezar esta semana así
y a ver qué tal va. También tengo algún poco de estrés con el tema del trabajo, de mi trabajo de oficina, como digo yo, que están habiendo algunos cambios, pero bueno, eso ya os adelantaré en otro blog, que no tiene nada que ver con el fitness, al final sí que tiene que ver con mi vida y va a afectar un poco, pero ya os contaré qué tal. Así que nada, voy a tomarme mi café y ya os sigo contando en el resto del blog. Hola, acabo de llegar de entrenar y ya tengo mi preentreno listo, que me lo he preparado aquí. Como veis, tengo un montón de crema de arroz porque hoy es uno de los días altos de carbohidratos que tengo para los días de glúteo. Son 75 gramos de crema de arroz, que es bastante, con 15 gramos de carbohidratos en fruta y mi heladito de proteína, en este caso de sabor pistacho. Así que voy a comer. Bueno, pues quería grabar un poco para cerrar el vlog porque sentía que no le había dado cierre, porque en realidad no he grabado mucho esta semana, solamente actualizando un poco sobre cómo iba el off-season, como ya habéis visto, y también el tema de la competición. Pero bueno, al final el off-season es bastante aburrido, en realidad no hay tantas cosas excitantes con respecto al bodybuilding, que es un poco lo mismo, un día más, repetición y repetición y repetición, y al final el progreso es como llega, ¿no? Haciendo todos los días lo que se tiene que hacer. El fin de semana que viene sí que voy a ir de viaje con mis amigas y ahí será un contenido un poco diferente, aunque no creo que esté muy relacionado con el tema del fitness, pero creo que os puede gustar porque puedo enseñar un poco más de cómo es Japón fuera de Tokio, porque normalmente enseño cómo es en Tokio. Espero que os haya gustado este vlog y que estéis atentos para el siguiente, que va a ser bastante chulo, yo creo. Y dejadme un like y por favor dejadme también un comentario, que me ayuda mucho a que YouTube enseñe mi vídeo y lo vea más gente. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!